Hoy, juntos. Buenas tardes. 1989 ha marcado un cambio ostensible en nuestro país, en Chile. Así lo pudieron comprobar los dirigentes sindicales que convocaron al paro del 18 en apoyo de los relegados Manuel Bustos y Arturo Martínez. Muy lejos quedaron las movilizaciones de los años 83 y 84. En medio de un tibio respaldo de las cúpulas políticas, una todavía más fría acogida de los mismos gremios y la casi indiferencia o rechazo de una opinión pública claramente contraria a la violencia física y verbal, la jornada de movilización solo permitió constatar que el sector político no ha pasado por alto las veladas advertencias de sectores castrenses, muy por el contrario, y que la ciudadanía visualiza una salida mucho más real y adecuada a la idiosincrasia chilena en la contienda electoral que tendrá lugar en diciembre. Termina abril y los chilenos demuestran estar cada vez más conscientes de sus responsabilidades cívicas. Miran con expectación y creciente sentido crítico las movidas de los actores más importantes del año político, los partidos. Observan sus propuestas, sus acomodos, sus logros y errores, y comienzan a hacerse un juicio de quienes probablemente disputarán el sillón presidencial y los codiciados asientos del Parlamento porteño, especialmente a través de sus apariciones televisivas. En medio de todo este nuevo escenario, siguen sucediendo cosas que van provocando hechos políticos. 1. El esfuerzo del ministro Carlos Cáceres por sacar las reformas constitucionales que él ve como indispensables para un aterrizaje institucional suave. 2. La discusión cada vez más acentuada del tema militar y del tratamiento a los derechos humanos con un telón de fondo. Las declaraciones del alto mando militar, de altos oficiales en retiro y recientemente de anónimos soldados. Frente a ataques y advirtiendo que no permanecerán indiferentes a ellos. Telón de fondo que hace más urgente aún los acuerdos políticos para enfrentarlo y que ya tiene un marco de referencia en el plebiscito uruguayo que ratificó la ley de amnistía vigente y la tesis del olvido como fórmula para curar heridas. Esta tarde, como es habitual en nuestros viernes, tendremos a dos invitados políticos. Con ellos conversaremos de los temas interesantes de la semana y probablemente de los que vendrán también a futuro. Ellos son Genaro Arriagada, casado con Ana María Ursúa, 2 hijas, abogado, máster en ciencia política, fue radical y luego militante demócrata cristiano. Es demócrata cristiano en este momento. Durante el gobierno de Eduardo Frei ocupó varios cargos. Fue presidente porque también ha incursionado en el campo de las comunicaciones del directorio de Radio Cooperativo, cooperativa a cargo que mantiene todavía hoy día, y de la editorial que dirige también. En su partido ha tenido posiciones de dirigencia, consejero nacional entre 1976 y 1985, secretario ejecutivo de la campaña del No y actualmente vicepresidente de la Democracia Cristiana. Ha publicado varios libros, muchos de ellos referidos al tema militar. Miguel Otero, casado con Patricia Rivarado, 4 hijos, una de ellas es periodista, abogado, máster en Derecho Comparado, es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y del Instituto Superior de Carabineros. Fue militante del Partido Liberal, donde llegó a desempeñar el cargo de secretario general y como tal concurrió a la formación del Partido Nacional, que fusionó al Partido Conservador y Liberal.
Después del 11 de septiembre del 73 acató el receso político, volviendo a sus actividades profesionales. Colaboró como abogado en la tercera comisión legislativa. En 1987 ingresa a Renovación Nacional, donde actualmente es vicepresidente. Le damos con Cecilia Serrano la bienvenida esta tarde a nuestro almorzando. Quisiera partir preguntándoles quizás algo para ubicar a la gente con quién estamos hablando, porque hemos dicho que aquí vienen líderes de opinión y probables miembros del Parlamento futuro. Yo quisiera aquí saber qué puesto aspiran a ocupar en el Parlamento. A Genaro lo hemos visto en algunos medios de prensa últimamente, incluso hoy día sale que va a iniciar un recorrido por la tercera región, aparentemente viendo las simpatías o no de la gente militante de esa zona, para quizás postular a un sillón en el Senado del Congreso porteño. Pero por otro lado, su nombre también se vincula en la región metropolitana como candidato a diputado. Una encuesta realizada por la Universidad de Chile que le da a usted un 1,2% de las preferencias del electorado, que salió publicado en la prensa esta semana. ¿Ese porcentaje da para un senador o para un diputado, Genaro? No sé. La verdad es que no. Mis aspiraciones parlamentarias son muy extrañas. Yo no las he tenido nunca. Hay alguna gente que me ha planteado recientemente, me han invitado a una región, a la tercera región, dirigentes del partido, gente que son independientes de la zona. Yo voy a ir, voy a conversar con ellos, probablemente la próxima semana. Pero en mi ánimo nunca he estado muy cerca del Parlamento, no me veo mucho como miembro del Parlamento. Además, la tercera región tiene un problema, porque Adolfo Saldía, que es correligionario suyo, aunque no de las mismas corrientes, ha dicho que sí va por la tercera región. Así que vamos a ver qué pasa después de esa gira. En todo caso, no es tanta la diferencia, así que... Bueno, Miguel, ¿qué pasa con la candidatura senatorial que se anunció hace algún tiempo, ya en el verano? Se dijo que Renovación Nacional pensaba postular a Miguel Otero por una senaturía en Santiago. Y quiero ver si la respuesta es sí o no. ¿Está aceptado eso en principio? Pues esa es una pregunta que me la hace mi señora todos los días en la mañana. ¿Y la verdad es que no la puedo contestar, porque si a mí me preguntaran realmente, yo participo en la idea de Genaro, yo realmente no tengo la ambición política, me pueden criticar eso, no tengo esa ambición política. Cuando participé en política hace muchos años atrás me ofrecieron ser candidato, muchas veces nunca quise llegar, a lo mejor por miedo a las elecciones. Pero la verdad es que en este minuto uno cuando está ocupando un cargo directivo en un partido no es dueño de su destino. Esto en el fondo lo va a decidir el partido, la comisión política y las circunstancias políticas que esté viviendo. A lo mejor están perdiendo votos, porque aquí hay una buena posibilidad de decir sí soy parlamentario. Usted tiene, si va por Santiago, tiene aún que enfrentar una votación muy alta, según las encuestas, con Miguel Poduge, exministro de Vivienda y secretario general de Gobierno. ¿Estaría dispuesto usted como Renovación Nacional en caso de que el nombre del exministro siguiera siendo fuerte en las encuestas a renunciar a esa senaturía y dejarle el pase a Miguel Poduge? Mire, la verdad es que estas encuestas a nosotros no nos dicen prácticamente nada. Hay otras cosas que son mucho más importantes. Para nosotros mantener un candidato a senador en la región metropolitana es importantísimo para el partido. Además, para cualquier candidato que vaya a ser apoyado por el partido presidente de la República. Yo creo que las encuestas finales se dan cuando se ganan o se pierden las elecciones. Antes, decidir conductas políticas o decidir la actitud de un partido frente a un desafío tan grande, en base a encuestas en que no ha habido campaña, es un poco prematuro. Ahora, no es un problema mío, lo vuelvo a repetir. Yo, desde el momento que acepté entrar a un partido político y acepté la primera vicepresidencia, tengo que acatar la disciplina de mi partido, no hacer una decisión personal. Ahora, yo creo que Miguel Ángel Poduge es un excelente candidato, una excelente persona, y yo no tengo ningún reparo para que él pueda ser candidato o incluso senador por Santiago. Hemos conocido algo de quienes son nuestros entrevistados de esta tarde en Almorzando en el 13. Yo quiero partir con algo del tema que va a ser parte de este programa esta tarde, que es entrar de lleno en el tema militar. Pero antes de generar una pregunta, usted, como señalaba Gloria, se lo ha catalogado como uno de los especialistas más destacados que hay en este país en el tema militar. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene amigos entre los militares? Amigos, tengo pocos, pero tengo. ¿Pocos en general o pocos entre los militares? No, pocos amigos entre los militares, pero diría, hay mucha gente con la cual converso habitualmente. Yo creo que todos mis trabajos son académicos.
En general mis trabajos se leen bastante dentro del ejército, me lo han dicho ellos. Y además son el esfuerzo de un académico que trata de comprenderlo, entenderlo. Y creo que es muy difícil encontrar en algún libro mío, imposible encontrar una frase despectiva respecto a los militares o algo que pudiera crear un conflicto con ellos. Así que mi relación con ellos es la de un civil, probablemente uno de los civiles que más los ha estudiado y que más los ha leído. Bueno, siendo uno de los civiles que más los ha estudiado y más los ha leído, yo creo que usted nos pueda contar cuál es su opinión de los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo desde el interior del ejército. Me refiero a las declaraciones y contradeclaraciones, primero del alto mando, de oficiales en retiro y de los oficiales subalternos, donde dicen somos y seremos deliberantes y participaremos en la cosa pública, ya que no tenemos la mente castrada y lucharemos con decisión para impedir que en nuestra patria se instale otro gobierno marxista como el de Allende. Yo quiero que usted nos cuente cuál es su opinión, su interpretación de estas declaraciones. Bueno, primero que nada creo que todo el país, incluido el alto mando militar, ha rechazado esa declaración. Yo creo que sería una desgracia para Chile, de que en un momento determinado tuviéramos declaraciones de los oficiales subalternos y al día siguiente declaraciones de los oficiales generales y al día siguiente los oficiales superiores. Eso sería la ruina del ejército, del país y de su prestigio. Así que yo creo que todos los grupos, sin exclusión, han señalado su desacuerdo con ese tipo de declaración. Ahora, lo que ellos dicen ahí, yo tengo mucho respeto por la carrera militar, tengo respeto por la profesión militar. Creo que la función de defensa nacional es muy importante en un país. Creo además que los militares tienen derecho a tener el monopolio de las armas en un país y en consecuencia me parece un atentado contra el Estado, no solo contra los militares, el hecho de que alguien pretendiera tener armas aparte del ejército. Pero los militares también tienen que saber que hay una contraparte. Si la sociedad le entrega a los militares las armas, el monopolio, los militares no pueden usar esas armas en las luchas políticas. Y entonces, yo creo que esa declaración es típicamente una contradicción con lo que es una historia honorable, que es la historia del ejército de Chile. ¿Pero qué cree usted que está pidiendo entonces los militares, en este caso las Fuerzas Armadas en general a través de ellos, a través de estos comunicados, porque no son usuales? Bueno, yo espero que no sea un comunicado de las Fuerzas Armadas, yo espero que sea un comunicado de un grupo anónimo, como se ha dicho, y que no tenga ninguna influencia. Pero lo que ellos pueden estar pidiendo tal vez es que el mundo civil aclare qué es lo que piensa sobre ellos en serio, y creo que esa es una obligación. ¿Y qué es lo que piensa usted sobre eso? Porque usted señaló antes del plebiscito que en el caso de ganar el no, lo que tendría que haber a continuación es una negociación con las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Qué es lo que se tiene que negociar y con quiénes se tiene que negociar? ¿Directamente con el general Pinochet? Bueno, si el ejército es una institución jerárquica, disciplinada, obediente, es obvio de que no hay negociación posible sin el alto mando. Pretender que uno va a negociar con los oficiales subalternos, es decir, es un error. En consecuencia, si aquí, como ha habido en otras transiciones en el mundo, el alto mando militar quisiera negociar, sería bastante útil que por lo menos hubiera un intercambio de opiniones, algún tipo de diálogo y relación entre el alto mando militar y las fuerzas de oposición. ¿Y cuál es la visión de Renovación Nacional sobre estas mismas declaraciones y estos mismos hechos y declaraciones que han salido de los círculos castrenses? Bueno, nosotros tenemos una visión un poco distinta a la de Genaro. Personalmente, la Comisión Política no lo ha tratado de manera que yo, esta expresión es mía personal. Creo de que aquí hay una actividad muy concertada de la extrema izquierda. No es un hecho aislado el ataque al presidente. Aquí hay que unir las declaraciones de Bushman, hay que unir las declaraciones de Almeida. Lamentable una declaración poco afortunada del señor Elwin cuando habla de que podría ser juzgado al presidente por sedición, ¿no es cierto? Está el llamado al paro. Entonces, todas estas cosas, ¿qué están tratando de hacer? Esa es la primera pregunta. ¿Qué políticamente es lo que está ocurriendo en Chile? Y para nosotros hay una explicación muy clara. Aquí hay un hecho político de la más grande importancia, que ustedes lo señalaban al comienzo, es la madurez cívica del chileno. Se llama un paro y la gente no va al paro. No hemos aceptado la división de chilenos entre buenos y malos. Nos hemos sentado adversarios tradicionales, como somos nosotros con la democracia cristiana. Aclaro, no vamos a tener acuerdos electorales, no vamos a hacer gobierno juntos, no tenemos pacto de gobierno. Pero los dos tenemos la misma concepción democrática.
Y creemos que en este país necesariamente tiene que haber diálogo. Tenemos que estar de acuerdo en las reglas básicas del juego, porque si no este país va a seguir desangrándose. Entonces hay una izquierda extrema que encuentra que en este nuevo acontecer, donde prima la cordura, donde prima el patriotismo, donde prima la sensatez, el extremismo de ellos no tiene cabida. ¿Y qué es lo que hay que crear entonces? Los medios necesarios para arrastrar a la gente moderada y democrática de la concertación hacia esa posición extrema. ¿Y cómo lo logran? Atacando precisamente al presidente de la República, a las Fuerzas Armadas con declaraciones que no representan un sentir, para que las Fuerzas Armadas reaccionen a su vez. Y la reacción de la Fuerza Armada trae como consecuencia la reacción de la concertación. Entonces, nosotros los chilenos tenemos que dejarnos engañar por estas cosas. Aquí hay un sector que está jugando a alterar la convivencia democrática y nosotros no podemos caer en eso. ¿Usted cree que debe haber diálogo con las Fuerzas Armadas? Es decir, yo no creo que pueda haber diálogo con las Fuerzas Armadas, porque ahí hay un error. ¿Qué vamos a dialogar con las Fuerzas Armadas? Si el papel de las Fuerzas Armadas está claramente definido en la Constitución. Yo me eduqué en la escuela militar. Yo fui oficial de ejército durante 3 años. Yo estuve en la guarnición de Calama. Yo conozco el ejército de adentro y sé cómo lo forman. Hay un principio de compañerismo, un principio de lealtad y un principio irrestricto a la Constitución y al futuro de este país. Miguel, pero hay un debate que pueden llevar los civiles en torno al tema militar. Yo creo que es importante, ya que ustedes dos son de alguna manera involucrados en el tema militar. Miguel ha dicho que ha sido militar, es profesor de la escuela de carabineros, y el caso de Genaro, que ha escrito muchos libros al respecto. Entonces yo creo que este va a ser el tema número 1 de debate en la futura democracia, y en determinada manera va también a condicionar la estabilidad de esa futura democracia. Muchos han estimado que las declaraciones que ha citado Cecilia, el alto mando de oficiales de tropa, que no quieren mucho a Genaro por lo demás, son de alguna manera una amenaza implícita de un posible o de una posible intervención militar. Así se ha estimado. Sin embargo, yo quisiera aquí que ustedes analizaran este tema militar bien a fondo y nos planteáramos la pregunta de qué va a pasar con las Fuerzas Armadas después de 1989, después de diciembre o de marzo de 1990. ¿Qué pasa con estas Fuerzas Armadas que han sido gobierno durante estos 15 años? Muchos altos oficiales han ocupado cargos en los ministerios, gobernaciones, intendencias, han estado preparándose para la política. Se les puede a esta gente sencillamente decir muchas gracias, ustedes cumplieron muy bien su papel, pero ahora hasta luego a sus casitas, es decir, a sus cuarteles militares. ¿Es lógica que esa sea la reacción de una civilidad que los mande a sus cuarteles después de haber participado 15 años? Bueno, yo tengo creo que la relación entre los civiles y los militares es difícil, pero es posible. Ahora, eso supone algunas cosas. La primera que supone es que los militares no entren en la política, por el bien del propio ejército y por el bien de la sociedad. Las experiencias de América Latina, de nuestros vecinos, Perú, Bolivia, Argentina, ejércitos largo tiempo metidos en política, muestra que la profesión militar se degrada, los ejércitos se echan a perder, pierden sus valores, y la sociedad política termina en una situación muy lamentable. Los ejércitos más prestigiados del mundo, pensemos en los Estados Unidos, pensemos en el ejército de Israel, pensemos en el ejército prusiano, nunca se meten en política. Y el ejército chileno, que sin duda alguna es la tradición militar más honorable de América Latina, nunca se metió en política. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: ejércitos en política es un desastre para la sociedad y para el ejército. Ahora, eso no significa de que las Fuerzas Armadas no tengan derecho a tener un rol más importante en la vida nacional. Bueno, ¿cuál es ese rol? Yo creo que el gran error de la Constitución del 25 y del sistema político que se creó ahí es que después de los excesos militaristas, y podríamos decir desde el 24 hasta el 32, vino lo que los militares llaman una reacción civilista. Y entonces los civiles arrinconaron a los militares en sus cuarteles y los dejaron ahí. Y en eso participaron todos los gobiernos sin excepción. Todos los gobiernos de la República del 25. Y los civiles fuimos incapaces de darle a los militares un rol importante dentro de la sociedad. Y eso acumuló dos cosas.
acumuló una situación de mucho resentimiento del mundo militar hacia los civiles y una situación de, yo diría, de incomprensión y de desprecio incluso de los civiles hacia los militares. Eso va a explicar de alguna manera esta muy mala relación que hemos vivido, yo diría, desde el año 32 hacia adelante. Y explica el desafío. No podemos volver a la cosa del Pero 32. frente al desafío, yo quisiera plantearle a Miguel Otero, tenemos una declaración reciente del general Medina. Él tiene un alto cargo dentro del rango militar. Y lo que dice tiene mucho valor, porque representa de alguna manera el pensamiento militar. Él ha hablado del poder militar como constituido y amparado por la Constitución, y que ese poder militar es un componente hoy día del poder nacional, dice. Entonces estamos enfrentados al gobierno futuro en marzo de 1990, donde hay un presidente civil, pero está el Consejo Superior de Seguridad Nacional, donde tiene una mayoría, las Fuerzas Armadas tienen más poder, está ahí constituido el poder militar, dentro del poder nacional. Hay discrepancias, y obviamente el Consejo va a plantear sus discrepancias al Ejecutivo, con un predominio militar. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa discrepancia? ¿Qué va a concretarse? ¿Qué va a pasar si no se aprueban las reformas constitucionales? ¿Cuál es el planteamiento de Renovación Nacional de lo que debería pasar con este tutelaje militar? Pero perdón, Gloria, yo antes quiero precisar, porque usted cuando partió este tema hizo dos premisas que yo creo que están equivocadas. En primer lugar, las Fuerzas Armadas salieron de sus cuarteles por petición mayoritaria del pueblo de Chile, absolutamente mayoritaria, para solucionar un problema que la civilidad había creado y había sido incapaz de solucionar. O sea, no actuaron porque quisieron, actuaron porque el país entero les pidió que actuaran para prevenir el mal que teníamos un gobierno marxista y la situación en que estaríamos, igual que en Cuba, si no hubiera ocurrido el pronunciamiento militar, al cual concurrió incluso don Eduardo Frei en las cartas a don Mariano Rumor, ¿no es cierto? Don Patricio Elwin lo reconoció, de manera de que ese es un hecho, que hoy día no se puede cambiar 15 años más tarde. Cuando usted dice los civiles los van a echar y los van a volver a los cuarteles, tampoco es efectivo. Las Fuerzas Armadas dijeron que habían intervenido transitoriamente para restablecer la democracia y los valores de este país, y lo han hecho, lo han logrado y lo han cumplido. Es igual que en una guerra. El ejército no vive en guerra toda su vida. Cuando desgraciadamente se produce una guerra, cumplen su misión y después vuelven a sus cuarteles, que es la función propia de ellos. Aquí no es que quieran seguir en el gobierno o deban mantenerse en el gobierno. Aquí ellos dan por terminada una misión que yo creo que la historia los va a juzgar como cumplida satisfactoriamente. Y le contesto derechamente lo que usted me dice. Hecho este preámbulo, ¿no es cierto? Yo pienso que el ejército, no hay un poder militar. Lamentablemente las declaraciones de una persona a veces son poco felices, y sobre todo porque no usan bien el lenguaje del término. Quien no ha estado en el ejército no puede usar el lenguaje del ejército, y quien ha estado en el ejército de repente usa términos que no coinciden con la terminología civil. ¿A qué se está refiriendo? Yo me leí todas las entrevistas del general. Se está refiriendo a algo muy distinto. Está diciendo, miren señores, las Fuerzas Armadas hemos sido llamados, hemos actuado en un momento histórico del país. Debemos ser escuchadas para evitar de que o miremos impasible como se destruye un país o nos veamos obligadas a actuar por la fuerza. Y se refiere al Consejo de Seguridad Nacional, en que no le da poder a las Fuerzas Armadas. Si aquí hay un error, pero tan enorme, de concepto, de que es no haber estudiado la historia. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas siempre han estado de acuerdo con el presidente. El presidente Allende gobernó durante 2 años con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuando fue imposible mantener la Constitución, las Fuerzas Armadas tuvieron que salir de ese rol. Ahora, dentro del Consejo de Seguridad hay otros sectores, y nosotros como Renovación Nacional le hemos dicho, mire señor, para evitar esta crítica, pongamos 2 civiles más, de manera de que haya una mayoría. Pero en el fondo siempre algún civil va a tener que estar de acuerdo con... Pero si no se introduce las reformas constitucionales va a estar constituido como está ahora. Pero aún así nunca se va a dar el caso, y no se ha dado el caso, en que 4 comandantes en jefe se pongan de acuerdo contra el presidente de la República. La historia nos demuestra que no es así. Bueno, pero si vamos y terminamos con concreciones como bien específicas... ¿Perdón? Es que quería agregar algo, parece Genaro, acotar algo.
No, yo respecto de la situación del pasado, yo lamento infinitamente que nos retrotraigamos siempre 15 años atrás. Yo creo que el problema de la crisis del 73 es una expresión de muchas cosas que debiéramos aprender todos. Es decir, primero, cuando se cuestiona el monopolio de las armas al ejército, el ejército reacciona muy duramente. Creo que hacia el futuro es muy importante. La segunda cosa es que creo que la sociedad civil, cuando se divide a un grado tan importante como se dividió en el año 1973, es una invitación a los militares a que entren a arbitrar la situación. Y en consecuencia, a mí, yo no me parece que sea el debate de ahora, pero sí lo que quisiera decir es que al mirarlo me gustaría aprender algunas cosas. Y las cosas que me gustaría aprender es que a las Fuerzas Armadas no se le cuestiona el monopolio de las armas. Creo que los grupos armados en eso pueden ser muy peligrosos para la estabilidad. Y en segundo lugar, de que cuando la sociedad civil se divide y los partidos transforman el Congreso en un escenario de guerra verbal, en fin, en definitiva están invitando al arbitraje militar. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de la que compartimos todos los partidos políticos y que debiéramos aprender hacia el futuro. Bueno, vamos a volver a las definiciones últimas que sobre este tema específico quisiéramos hacerle. En este caso muy particular, hay una premisa que tiene la Constitución y es que el comandante en jefe del ejército continúa en su cargo en el próximo periodo. Yo quiero preguntarle, y el comandante en jefe es el actual presidente de la República, yo quiero preguntarle si en su opinión esa normativa debe seguir de la misma manera o qué cree usted que debe pasar. Porque va a ser posible que un próximo presidente de la República gane el candidato de la concertación o gane el candidato de los partidos de la derecha o centro-derecha, siga estando en su cargo y el país pueda seguir una vida democrática normal. ¿Cuál es su opinión? Mire, la verdad es que esto está prácticamente tratado en las reformas constitucionales a las que hemos llegado en una comisión. De manera que aquí no hay una opinión personal mía, hay una opinión de partido. En primer lugar, fíjense que el acuerdo a que llegamos en general sobre esto es de que el comandante en jefe sea inamovible a menos que sea removido con acuerdo del Consejo de Seguridad. Y más aún, el partido tiene una observación a esto, no estoy hablando de esa comisión que resolvió la comisión, propuso de que el comandante en jefe permaneciera 3 años y pudiera ser reelegido por otros 3 años. De manera que aquí no se está hablando del problema de la permanencia. Usted nos quiere retrotraer al problema específico del general Pinochet, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas más importantes es entender de que hay una constitución. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la constitución, pero la mayor parte de los chilenos la votamos y esa disposición está. Entonces, ahora, no es un problema ni mío ni de mi partido, es un problema de todos los chilenos, es un problema también de los partidos de la concertación y es un problema del gobierno. ¿Hasta qué punto puede la presencia del presidente Pinochet como comandante en jefe alterar el futuro gobierno? Yo personalmente creo que tal como están las normas constitucionales no las puede alterar. Si nosotros somos capaces de elegir un presidente con personalidad y si evidentemente no se trata de vejar al comandante en jefe del ejército y de crear un problema serio, son funciones tan separadas, tan distintas, que no puede traer un problema institucional. Yo creo que desgraciadamente nosotros, en un afán de hacer lo simplemente claro y sencillo difícil, porque ¿para qué hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? Estamos siempre lucubrando sobre lo que podría pasar. Yo creo que las cosas hay que mirarlas como son. Yo realmente pienso que cuando elijamos un presidente, vamos a elegir un presidente de la República con la personalidad, con la capacidad de ejercer el cargo. A ver, Genaro, ¿cuál es su opinión? ¿Está Bueno, de acuerdo con lo que señala? No, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay que separar el hecho del articulado transitorio que le permite al general Pinochet permanecer 8 años como comandante en jefe. Sin embargo, no fue Eso- tocado en la concertación. No. Una cosa es que no buscáramos acuerdos sobre lo que podemos llegar a acuerdos. Sobre esa materia no llegamos a acuerdos. No, pero si ni siquiera se trató en la comisión. No llegamos a acuerdos. Se planteó y no se llegó a acuerdos. Yo creo que lo interesante de la negociación con Renovación Nacional es que buscamos aquellas materias sobre las que pudimos lograr acuerdos. Sobre materias de la comandancia en jefe por 8 años del general Pinochet, no hay un solo partido en la concertación que esté por eso. Sin ¿Cuál es embargo, su tengo planteamiento, entendido que ustedes Mi eludieron el planteamiento, problema. no lo eludimos. Mi planteamiento es el siguiente, de que no existe en ninguna constitución del mundo el derecho de una persona a permanecer como comandante en jefe inamovible por 8 años y a continuación no nombrado por el presidente de la República. Yo le he pedido a la gente que ha cuestionado este planteamiento nuestro que necesite el caso de una sola constitución ¿Pero qué propone monárquica, usted? que Para el el caso presidente de la concreto. República
hemos llegado a un acuerdo en el siguiente sentido, que el presidente de la República nombre dentro de las primeras 5 antigüedades a la persona de su confianza y que esa persona permanezca en el cargo por 3 años. Eso me parece una proposición razonable de la República. Yo le he pedido a la gente que ha cuestionado este planteamiento nuestro que me cite el caso de una sola constitución. ¿Pero qué propone usted? Que el presidente de la República, hemos llegado a un acuerdo en el siguiente sentido, que el presidente de la República nombre dentro de las primeras 5 antigüedades a la persona de su confianza y que esa persona permanezca en el cargo por 3 años. Eso me parece una proposición razonable. Lo que no me parece posible es que la oposición democrática elija un presidente de la República y que el comandante en jefe quede ahí por 8 años. Sin embargo, ustedes no cuestionaron el problema. No, si lo y más aún, Lago ha dicho que no le da lo mismo. No, hemos buscado un acuerdo. Lo que pasa es que en esto no nos pusimos de acuerdo. Estamos haciendo noticias aquí, de lo que nunca se ha sabido de la concertación y democracia cristiana. Bueno, pero en este minuto vamos a dejar este tema pendiente, vamos a volver con derechos humanos, candidatos y otros más en la segunda parte del programa. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy. Ya estamos nuevamente con ustedes. Y si uno de los temas que abordamos en la primera parte del programa es tratar de descubrir con nuestros invitados cuál es el rol que corresponderá a las Fuerzas Armadas en el futuro gobierno, otro de los temas pendientes con las Fuerzas Armadas es saber qué va a ocurrir con los derechos humanos. Genaro, Uruguay acaba de hacer una cosa que probablemente va a marcar una pauta para toda América Latina. Por lo menos se va a estudiar, que es un referéndum donde se le consulta al país si se ratifica o no la ley de amnistía. La pregunta muy concreta es, ¿ese puede ser o puede ser el camino de salida para Chile en que el pueblo sea quien decida qué va a hacer con el juicio militar o qué va a hacer con los enjuiciamientos en torno a transgresiones de derechos humanos? En Chile no existe ese mecanismo, pero yo lo que creo que es importante es el debate que se produjo en Uruguay, porque en el fondo el problema va a existir en Chile. Yo tengo muchos amigos en Uruguay y me parece que ahí hubo el choque entre 2 posiciones. Una posición que era el reclamo ético de la justicia, que era muy fuerte, y por el otro lado, el reclamo también ético de la prudencia. El presidente Sanguinetti abogó por la prudencia, sus detractores por la justicia. Creo que lo importante es que ese debate se llevó con elevación, y eso va a estar presente en la discusión del futuro. En consecuencia, creo que, así como usted señalaba que iban a haber tantos problemas hacia adelante, este va a ser un debate. Pero ¿cuál es su posición personal en el tema, por ejemplo? ¿Se juzga o no se juzga a los militares? Bueno, la situación chilena es muy especial porque aquí los juicios por atropello a los derechos humanos están establecidos en los tribunales, cosa que no existía en la Argentina. En consecuencia, si esos juicios están establecidos hoy bajo el régimen militar, y si el régimen militar no ha clausurado esos juicios, no veo por qué razón mañana un gobierno civil tendría que hacer lo que el régimen militar no ha hecho. Por ejemplo, pensemos en el caso del asesinato de los 3 dirigentes comunistas. Eso es un proceso establecido ante la justicia ordinaria y en consecuencia ese proceso debiera continuar. Yo no conozco la opinión de una sola persona en Chile vinculada a las Fuerzas Armadas, que haya dicho que eso no debe averiguarse. Bueno, Miguel Otero estuvo tangencialmente participando en uno de los juicios que han conmovido más a la opinión pública chilena, que es el caso de los degollados. De hecho, usted fue abogado que defendió a unos carabineros que habían sobrevolado en un helicóptero el lugar del secuestro. Yo quisiera preguntarle muy directamente si usted cree que hoy día ese juicio podría ya tener culpables, podría ya tener sanciones, podría ya tener un veredicto. Mire, la verdad, Gloria, es que no conozco el proceso. Yo defendí ahí a los carabineros que iban del GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales, que es el cuerpo que no tiene ningún muerto en ninguna acción y que sin embargo tiene a su haber cientos de personas rescatadas y salvadas. Como lo dije en esa oportunidad, si yo me hubiera formado alguna idea de que Carabineros habría tenido alguna responsabilidad de lo que nosotros defendimos, yo no habría intervenido. Y tanto fue así que el propio ministro Cano levantó el arraigo, de manera que no haya ninguna duda de ninguna manera de que esa gente era y es absolutamente inocente. Ahora, si usted quiere entrar al tema de los derechos humanos, yo creo que el problema de los derechos humanos siempre ha existido en este país. Yo, por ejemplo, aquí tengo, para la historia, a pesar de que a Genaro no le gusta, abogados denuncian torturas policiales. Diario El Siglo,
Aquí estaba Salvador Allende, ¿no es cierto?, hablando, no hay otro gobierno con más muertos en Chile. Se refería a Salvador Allende al gobierno del señor Frey. En las cartas del señor Frey a Mariano Rumor, ¿qué es lo que dice? Perdón, si tú quiero llegar a concretar, no estoy atacando eso. Dice que nunca jamás en Chile hubo más violaciones a los derechos humanos que durante el gobierno del señor Allende. Luego siempre el tema de los derechos humanos ha sido usado un gobierno en contra de otro con razón o sin razón. Aquí la gente se olvida realmente lo que son los derechos humanos. En Chile, todos los chilenos violamos sistemáticamente los derechos humanos porque no tenemos conciencia del derecho de la otra persona. Los autobuseros nos violan el derecho humano todos los días, ¿no es cierto?, a tener una atmósfera respirable. Nadie reclama en contra de eso. Todos los días, de repente, los grupos de extrema izquierda, ¿no es cierto?, nos impiden hablar. Yo he sido víctima de un atentado a mis derechos humanos cuando una asamblea de profesores no me dejaron hablar. Es violación de los derechos humanos. Miguel, pero si pensamos en lo que está pasando ahora, en el momento que nos referimos a los casos de las violaciones a los derechos humanos. Quiero llegar a eso. Cuando hay actos como esos que se dicen violación a los derechos humanos, estamos en presencia de delitos. Y nosotros hemos sido muy claros y categóricos. Hay tribunales de justicia y todo hecho delictual puede ser objeto de un proceso. Y nosotros estamos de acuerdo en que se sancionen a los culpables. Pero Genaro plantea una cosa bien concreta, que es que hay procesos que están en marcha. ¿Usted es partidario que esos procesos se sigan? Pero ¿cómo se van a parar? Si la verdad es que yo no entiendo la discusión. Porque aquí no ha cambiado nada en Chile. Hay tribunales, hay leyes penales, hay procesos. Y hay una única forma de terminarlo: por sentencias judiciales ejecutoriadas. ¿Usted está de acuerdo como abogado destacado que es en el papel y en el rol que ha tenido la justicia en el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos durante estos años? Mire, yo diría que aquí se han dado una serie de circunstancias poco gratas. No es la primera vez que tocamos el tema, hay declaraciones mías en revistas precisamente respecto a esto. Yo soy el más interesado en que las cosas se investiguen. Yo personalmente creo, y dentro del partido lo van a ver ustedes en nuestro programa de gobierno, creemos que el problema de la justicia es un problema candente que hay que tocarlo. Pero no solo por este problema de los derechos humanos, porque en cada conflicto jurídico que existe hay un problema de derechos humanos envuelto. No solo llevemos los derechos humanos al problema de la connotación política, sino que entendamos que hay mucho más grande el espectro y que ese es un problema también de conciencia nacional. Yo quisiera aclararte una cosa. Yo cuando dije esto no estoy atacando a la democracia cristiana, no estoy atacando ninguna de estas cosas, estoy simplemente tratando de decir que siempre se han tocado. No, yo quiero hacer una afirmación de otro tipo. Abusos policiales han habido siempre, pero violación sistemática a los derechos humanos, acusaciones por prácticamente todos los organismos humanitarios del mundo de que aquí ha habido tortura sistemática. El hecho de la existencia de 600 y tantos desaparecidos, cuyas fichas están todas acreditadas, es un asunto que yo habría preferido no traer a la mesa. Pero ya que se trata de relativizar la situación de esa manera, yo no puedo sino plantearlo. No hay comparación alguna entre lo sucedido con este gobierno en esta materia con cualquier otro gobierno anterior. Y en consecuencia, yo creo que en el pasado pueden haber habido abusos policiales sin duda, pero la práctica sistemática de la violación de los derechos humanos, particularmente cosas tan aberrantes. Yo estoy de acuerdo de que la gente tiene un derecho a respirar el aire puro, pero estamos hablando de derechos esenciales, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado. Pero perdóneme, yo te voy a contestar lo que le pregunté al embajador de Estados Unidos una vez. Cuando me dijo, señor, en la violación de los derechos humanos, en las amenazas, etc. Y yo le pregunté, embajador, ¿se ha preocupado alguna vez de saber las amenazas que nos hacen a los sectores que nos suponen partidarios al gobierno? Es que, ¿cómo ustedes no los amenazan a nadie? ¿Cómo que no? A nuestros militantes les han secuestrado gente, a nuestros militantes los han asaltado también. Yo no tengo un doble estándar en esa materia, pero creo que verdaderamente no se puede comparar el grado de violación, por ejemplo, de que han sido objeto los dirigentes comunistas. Genaro, si me perdona, Miguel, yo quiero aclararles una cosita. Ojalá que esto se lleve toda la justicia y se resuelva ante los tribunales. Eso es lo mismo que yo les iba a decir. Yo percibo de las cosas que ustedes han dicho, los dos acá, que están de acuerdo en que la justicia ordinaria sea la que juzgue las transgresiones a los delitos, ¿no es cierto?, que se puedan haber cometido. Así que estando de acuerdo en ese tema, yo creo que habría que seguir debatiendo y probablemente van a haber muchos programas más para debatir el tema de hasta dónde se juzga, ¿no es cierto?, y si la ley de amnistía corre o no corre, van a ser temas del futuro. Yo quisiera llevarlos ahora a otro tema, porque ustedes, además de ser expertos en materias militares, son también los dos políticos, aunque Miguel Otero ya ha dicho antes de empezar el programa que no es político. Bueno, es probablemente un candidato al Senado, Genaro también, así que vamos a plantearles el tema político.
en representación de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional. Hemos tenido una encuesta reciente que es el CEP Adimar, que ha señalado claramente las preferencias de la opinión pública chilena en este momento hacia dos nombres como posibles candidatos presidenciales. Como la gente está preocupada de lo que va a pasar en diciembre, yo quisiera preguntarles cómo perciben ustedes esa encuesta CEP Adimar, donde se perfila por un lado el nombre de Hernán Vigi como candidato de la centroderecha y el de Patricio Aylwin por el lado de la centroizquierda. Claro. La derecha o la izquierda, vamos a ver, los centros opinan entonces. ¿Qué pasa con Vigi? Mira, yo pienso que esto de las encuestas, basta recordarse al caso de Dukakis Bush. Cuando empezaron, Dukakis llegaba hasta 30 puntos de ventaja y ganó la elección Bush. De manera que, como dije de antes, la única encuesta válida es la que se hace cuando se cuentan los votos. Antes, el electorado puede variar. Y basta que ocurra el día antes una situación política determinada para que el electorado vote de distinta manera en el momento de emitir su opinión. De manera que esto no tiene mayor importancia. Pero quiero contestar derechamente. Sí. El señor Vigi es una persona muy respetable, es un gran ministro de Hacienda, un gran técnico. Renovación Nacional tiene el mayor respeto por su candidatura, pero para nosotros es un candidato. Nosotros no hemos rechazado ningún candidato, no nos estamos pronunciando por ningún candidato. Queremos ver que los candidatos realmente tengan posibilidad de ser candidatos ganadores. ¿Y su ¿Cuándo lo van a evaluar? Porque ya dije se han empezado a pedir estas pruebas y ya ha hecho varias, como por ejemplo reuniones con el cardenal, con el vicario de la Solidaridad, con empresarios, sindicalistas, etcétera. ¿Todavía no es suficiente? Pero Cecilia, eso no prueba nada, eso prueba las actividades de una persona que quiere estar bien informada. Ahora, ¿qué es lo que prueba que un candidato pueda ganar o no? Cuando viene un programa de televisión, ¿no es cierto?, y es capaz de tener un buen rating, cuando es capaz de ir a un auditorio y entusiasmar a su auditorio, cuando es capaz de contestar a preguntas muy difíciles y conflictivas sin enojarse. O sea, usted está pidiendo que vaya directamente a enfrentarse con el público. Nosotros lo que estamos diciendo es que Renovación Nacional va a tener su consejo general, probablemente a mediados fines de mayo, y en esa oportunidad, con todos los antecedentes que tengamos en ese momento, mirando, y quiero ser muy claro, no el interés del partido. Nosotros no estamos promoviendo un candidato del partido. Mirando lo que para nosotros significa un candidato que represente nuestro programa, en ese momento trataremos de elegir en la forma más elevada posible lo que convenga al país. ¿Y qué pasa en la Democracia Cristiana? Bueno, yo creo que nosotros en la concertación, porque va a haber aquí un candidato de la oposición, yo creo que hay un gran respaldo a Patricio Aylwin. Yo espero que tengamos un acuerdo parlamentario muy luego y conjuntamente con el acuerdo parlamentario tengamos un acuerdo de programa y a continuación la nominación de Patricio Aylwin. Bueno, siendo tan claro, como se nos ha dicho, por un lado todavía hay que esperar una posible nominación del candidato Vigi y por otro lado prácticamente usted lo da como proclamado a un Patricio Aylwin. Pero sí lo hace, no piensa lo mismo. No, digo que tiene una gran oportunidad y una gran fuerza. Vamos a ir entonces a una última sección de este programa, que ya ha hecho bastante historia, que es la que nosotros llamamos el ping-pong, donde con preguntas muy breves queremos conocerlos un poco más a fondo, a ustedes dos. Miguel, ¿cree usted que habrá plebiscito para reformar la Constitución? Espero que sí. Genaro, si el gobierno sigue adelante con su proyecto de no conceder la Constitución... Espero que sí. Genaro, si el gobierno sigue adelante con su proyecto de no conceder espacios para publicidad política gratuita en televisión, ¿usted cree que definitivamente la DC no participará en las elecciones de diciembre? Yo creo que vamos a cuestionar muy gravemente el proceso. Si de su voto dependiera la decisión de Renovación Nacional para el candidato presidencial, ¿votaría por Vigi o Jarpa? Depende, en mi concepto, quién tendría las mayores posibilidades de ganar en ese momento. Si Patricio Aylwin siguiera bajando las encuestas y Vigi subiendo las encuestas, ¿usted sería partidario de reconsiderar el nombre de Patricio Aylwin? Yo encuentro que ese es un evento imposible. ¿Qué prima para usted en la elección de un candidato al Parlamento? ¿Su figuración en las encuestas o la conveniencia del partido? Ni lo uno ni lo otro. Para mí lo más importante es el papel que pueda desempeñar en el Senado a beneficio de todo Chile. ¿Y en su caso, Genaro? ¿Qué prima, las encuestas? No, yo creo que aquí fundamentalmente se trata de una persona que le dé una respuesta a los problemas reales del país. Este no es un problema de marketing. ¿Usted cree que el presidente Pinochet debería perdonar a los dirigentes Bustos y Martínez y levantarle su relegación? Sí. El Parlamento votó una ley de presupuesto militar
baje ese presupuesto militar. ¿Usted lo prueba o rechaza? Creo que el presupuesto militar se debe ajustar a ciertas cifras que internacionalmente son razonables. ¿Y si eso significa bajar? Habrá que bajarlo. En una frase, ¿cuál es su opinión sobre el paro de la CUT del pasado martes? Un fracaso, y además de un fracaso, una medida tendiente a crear una situación conflictiva para impedir que la transición a la democracia sea pacífica y efectiva. La misma pregunta para usted, Genaro. ¿Su opinión sobre este paro? Yo creo que el motivo era noble, pero el resultado no se logró y creó una confusión. El motivo de la liberación de Bustos y de O sea, que el fin justifica los medios. No, he dicho exactamente lo contrario. He dicho que el motivo era noble. Una palabra para Patricio Aylwin, Franqueza, Sergio Nofre Jarpa, patriotismo, Jaime Guzmán, claridad, Ricardo Lagos. definición. Una palabra, le dije. Definir a Ricardo Lagos. Es bastante difícil el tema porque no O lo sea, silencio, va a decir usted. Silencio. De ganar la oposición, Genaro, ¿usted invitaría a los derrotados a participar en el futuro gobierno? Por ejemplo, al ministro Cáceres, ¿usted le daría un cargo? Yo soy partidario de un gobierno de la más amplia coalición. Si pudiera caber ahí las personas como Renovación Nacional en el primer gobierno, yo estaría de acuerdo. Santiago enfrenta un serio problema de contaminación ambiental que además usted ya lo señaló antes en el programa. ¿A quién asigna usted la responsabilidad de solucionar este problema? A la falta de decisión de la autoridad de tomar las medidas adecuadas, cualquiera que sean los intereses que estén comprometidos. Le pongo la siguiente situación. Usted es elegido senador y como tal trabaja en la quinta región. ¿Qué haría con la increíble nube de gases tóxicos que diariamente espere la chimenea de la refinería de Ventanas? Bueno, yo creo que ahí hay que diseñar toda una política de medio ambiente que nadie le está planteando y que es una de las cosas más urgentes. ¿Le cambió alguna vez los pañales a alguno de sus 4 hijos? Sí, Si su hija le dijera que quiere ser parlamentaria, ¿la respaldaría? Encantado. Fue difícil lo que hace cambiarle. no sé por qué lo he hecho con mi nieta. Gran Bretaña, Pakistán, Filipinas tienen a una mujer como jefe de Estado. ¿Considera usted que Chile está preparado para tener a una mujer como presidente de la República? No es un problema del país, yo creo que es un problema de la persona. Si en Chile hay una mujer que sea capaz de concitar lo que han concitado esas personas de sus países, perfectamente. ¿Tiene algún nombre? No en este momento. Yendo a otro cargo que históricamente han ocupado hombres en nuestro país, ¿pondría a una mujer como ministro del Interior? ¿Por qué no? ¿Tiene alguna candidata? No me imagino en este momento. ¿Cómo califica Miguel el desempeño del ministro Cánovas Robles en todo el proceso de los degollados? Mire, uno para juzgar un proceso tiene que No, pero conocer. dígame, bueno, Es que yo no regular, lo puedo malo. juzgar porque no conozco lo que ha hecho dentro del proceso. Y por lo tanto sería absolutamente injustificada mi opinión. ¿Qué desventajas le ve como candidato a Nambiji y qué desventajas le ve como candidato a Patricio Aylwin? A Vigi el hecho de no parecer un hombre capaz de poner orden sobre Pinochet. En el sentido de que creo que en ese cuadro mandaría el comandante y jefe y no el presidente de la República. En el caso de Patricio Aylwin, creo que es un hombre que aparece como demasiado bondadoso y dubitativo. ¿Qué eslogan le pondría usted al candidato de la centro-derecha en las próximas presidenciales? Primero Chile, después el partido, después los intereses particulares. Usted condujo la campaña del no, donde se trabajó la idea del antiterror. ¿Con qué eslogan trabajaría la siguiente campaña, la presidencial de este año? Que la democracia está a la puerta. No sé. ¿Cree que es operativo tener al Ejecutivo funcionando en Santiago y al Legislativo en Valparaíso? No. ¿Usted cree que Miguel Ángel Pouge lo hizo bien como ministro de la Vivienda? Para los estándares de este gobierno, mejor ha sido vivienda que salud y educación. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Cecilia. Estábamos muy entretenidas con este ping-pong. Vamos a tener que interrumpirlo aquí. Otra vez será más grande el ping-pong cuando vengan ustedes probablemente ya como senadores a este programa. Yo quisiera agradecerles esta tarde su presencia. Hemos visto en algún momento un debate acalorado, pero creo que ha sido parte a lo mejor de lo que no hemos visto, la opinión pública, los debates que se llevaron a cabo en una mesa, a lo mejor como esta,
entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, tratando de buscar acuerdos para que este país tenga, como decía al comienzo, un aterrizaje suave en lo que espera sea una democracia estable. Así que bienvenidos a los debates y espero que este matrimonio que ha empezado se siga desarrollando. Muchísimas gracias y los invito para el próximo lunes a otro tema. Contaminación ambiental, ¿son suficientes las medidas? Lo conduce Raúl Mata y los invitados son Carlos Silva, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Escudero, ingeniero máster en Sistema de Transporte y profesor de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias. Con Cecilia nos despedimos hasta el próximo viernes. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les ofreceremos la repetición del último capítulo de la teleserie brasilera Derecho de Amar. No se lo pierda.